8:38 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que el Banco de Bogotá llevará a cabo este 29 de julio la colocación de la segunda emisión de bonos ordinarios por un monto ofrecido de 250.000 millones de pesos. En ese sentido, en el evento en el que el monto total demandado por los inversionistas supere el monto de la oferta del tercer lote, el emisor podrá, por decisión autónoma, atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de 100.000 millones de pesos, denominado monto de sobreadjudicación representado en los bonos ordinarios de las subseries previamente indicadas. La adjudicación de la demanda insatisfecha fue realizada según criterios de favorabilidad para el emisor. En este caso, el banco o el emisor solo podrá adjudicar hasta 350.000 millones de pesos, sumando el monto de la oferta y el monto de sobreadjudicación para el tercer lote. Adicionalmente, se precisa que el monto de la oferta más el monto de la sobreadjudicación nunca podrá superar el monto total de la segunda emisión. Con esta información les cuento que a esta hora ya arrancaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Y comenzamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación negativa por el orden del 0,38%, parcialmente se ubica en 2.292 puntos. Aquí la noticia es que nuevamente vuelve a perder el soporte de los 2.300 puntos que había recuperado incluso al cierre de la jornada anterior. Hay un poco de debilidad entonces inicialmente en este mercado colombiano y pues vamos a organizar y básicamente a referenciar cuáles son las acciones que básicamente justifican este comportamiento a la baja. Tenemos que la acción de la Bolsa de Valores de Colombia es la que más pierde de momento con un 3,04%, se ubica parcialmente en 15.300 pesos por acción. Le sigue la acción de mineros, que en este caso cae en igual magnitud, 3,04% hasta los 15.320 pesos, y la acción de Éxito, que se devuelve 1,32% hasta los 4.500 pesos por acción. Hay las tres acciones que más pierden a esta altura en territorio colombiano, pero también hay comportamientos negativos en ISA, Interconexión Eléctrica, Preferencial del Grupo Cibes, la acción ordinaria del Grupo Argos, para un total de 6 que de momento estaban jalonando, pero sin embargo ya vemos que incluso el MSC Colcap ya cambió, veíamos una caída de un poco más del 0,30% y ya hay un avance positivo, leve eso sí, del 0,04%. Es decir, vamos ahora a revisar cuáles son las acciones que ahora justifican el comportamiento positivo que tiene de momento el principal indicador de la Bolsa de Valores de Colombia. En este caso tenemos que Promigas es la que más avanza con un 3,09%, parcialmente se ubica en 6.670 pesos por acción. Le sigue Ecopetrol, que está respondiendo al ambiente internacional, ya que hay una nueva disparada del petróleo Brent, que ya estaremos abordando, y en este caso gana 2,36% hasta los 2.600 pesos por acción. Le sigue la acción preferencial del Grupo Sura, que en este caso gana 2% y llega a los 42.940 pesos. Hay las tres acciones que más avanzan de momento y también comportamientos positivos que debemos referenciar en la acción ordinaria de Corfi Colombiana, Grupo Energía Bogotá, la preferencial del Grupo Aval, para un total de 6 que son las que tienen de momento esa operación y que de momento pues digamos tienen muy de cerca a la línea plana lo que es el comportamiento del MSCI Colcap en Colombia. Y vamos entonces con la segunda de las bolsas en cuestión de esta integración NUAM. Hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, que medía a través de su principal índice. Hablamos del índice de precio selectivo de acciones, o IPSA, como es conocido a nivel internacional, que sirve de referencia. De momento tiene una variación negativa por el orden del 0,18%, es decir, que parcialmente se ubica en 10.860 puntos, sigue perdiendo fuerza, como lo hemos visto en las últimas sesiones, por lo menos a esta altura de la jornada, pues digamos que se mueve en esos valores que terminan siendo determinantes, teniendo en cuenta principalmente que ha perdido ese fuelle de los 11.000 puntos que había resultado ese nivel clave y ayer había operado sobre niveles de 10.900 y hoy ya lo observamos sobre niveles de 10.860 puntos. Vamos a marcar cuál ha sido el punto, digamos, máximo en lo que va esta sesión. Efectivamente, había alcanzado los 10.917 puntos y una vez empezaron nuevamente a intensificarse los conflictos en el Medio Oriente, fue retrocediendo, digamos, en concordancia con lo que sucede principalmente en la primera economía del mundo, como ya lo estaremos viendo cuando revisemos Wall Street. En este caso vamos a observar cuáles son las acciones
que básicamente justifican ese comportamiento inicialmente a la baja, y tenemos que la TAM es la que más pierde a esa altura, una empresa que está directamente relacionada con el costo también del combustible de aviación, obviamente, pues porque es, digamos que uno de los fundamentales principales para este tipo de compañías, que en este caso se devuelve un 2,76%. Sencomols pierde 0,75% y en el Chile se devuelve también 0,75%. Tres acciones, las de comportamiento negativo, que de momento justifican esa variación también en el IPSA. Tenemos que la Sociedad Química Minera de la clase B es la que más avanza con un 2,17%, le sigue Cencosud que gana 1,05% y Banco de Chile con un 0,48%. También vemos Itaú Chile, por ejemplo, que gana 0,47%, pero sin embargo, pues el comportamiento general de la bolsa medio a través del IPSA sigue siendo negativo, por lo menos en este arranque de los mercados. Ahí, en relación a esto, pues les cuento que también el Banco Central de Chile, hablando básicamente de ese mercado del sur del continente, decidió por unanimidad mantener la tasa de política monetaria al 4,50%, tal como esperaba el mercado. Se trata de la quinta pausa consecutiva en el ciclo monetario luego del último recorte realizado en diciembre del 2025, cuando la tasa bajó de 4,75% a 4,50%. El emisor advirtió que persiste un elevado nivel de incertidumbre por los riesgos geopolíticos en el alza de los precios del petróleo y el aumento de las expectativas de inflación. Además, reiteró que la trayectoria futura de la política monetaria se evaluará en cada reunión según la evolución de la economía, con el objetivo de llevar la inflación al nivel clave del 3% en un horizonte de 2 años. En ese sentido, pues básicamente ahora abordaremos el mercado peruano. Recordar que desde el lunes y también en la jornada de este martes, esta bolsa de integración que también hace parte de estos mercados NUAM, la bolsa de Lima específicamente, pues está en pausa, esto por días feriados en lo que respecta principalmente a esta región del mundo, a este país, y principalmente pues teniendo en cuenta todo el tema de la posesión de Keiko Fujimori que se sorteó durante la sesión anterior, digamos que ha sido la gran referencia en territorio peruano, y con ese, digamos, principal factor vamos a hacer un repaso de cómo se comportó en la jornada del viernes pasado ya este MSCI NUAM general, que recordemos es el indicador de referencia internacional. En este caso no la jornada del viernes, sino la del lunes, que fue la última hábil en territorio peruano. En este caso tenemos una caída, o tuvimos en ese momento una caída del 0,28% y se ubicó en 57.076 puntos frente a un cierre anterior de 57.237 unidades. También a repasar cómo se comportó en ese momento el SELEC, que recordemos es el indicador que reúne las 14 acciones más líquidas del mercado peruano y que también operó a la baja, en este caso con una caída del 0,92%, se ubicó en 1.510 puntos frente a un cierre anterior de 1.524 unidades. Ya habiendo repasado los mercados, principalmente de Colombia y Chile, que son los que están operando, pues revisar también cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que mide, en este caso, la fortaleza de las principales acciones de esta integración NUAM y que de momento también tiene un tono negativo, pierde 0,32% y se ubica entonces en 1.845 puntos. A modo, digamos, del indicador, pues tenemos un comportamiento negativo en Chile, pues un poco marcado, y en Colombia, digamos, muy cerca a la línea plana, tanto con variaciones positivas como negativas en este arranque de sesión. En este caso, y aprovechando que estamos hablando de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí pues tenemos noticia, al dispararse el petróleo, pues también hay comportamientos interesantes en lo que respecta principalmente a, digamos, el comportamiento del dólar en territorio colombiano. Aquí ya tenemos entonces que sobre las 8:02 de la mañana aproximadamente, el dólar abrió sobre los 3.212 pesos. Esto quiere decir una subida de un poco más de 16 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada anterior fue de 3.195 pesos con 10 centavos. Esto pues básicamente hizo que en la primera operación puntualmente se rompiera ese techo clavo, esa resistencia clave de los 3.200 pesos nuevamente, como digamos que ha sido la constante durante las últimas sesiones, estar entre esa resistencia si está por encima o un soporte si está queriendo, digamos, el dólar extender esa tendencia negativa. Aquí tenemos entonces ya una cotización sobre los 3.211 pesos, digamos, con respecto a su apertura, se mantiene bastante estable, pero pues sigue operando al alza con respecto principalmente al cierre de la jornada anterior, los 3.195 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.213 pesos con 79 centavos
Y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.205 pesos con 87 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa se ha movido entre un mínimo de 3.208 pesos con 8 centavos y un máximo de 3.217 pesos con 88 centavos. Ahí lo que sucede principalmente con estos primeros movimientos, esta primera hora de operación del dólar en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 144 millones de dólares en un total de 169 operaciones. Es lo que sucede principalmente con este dólar en territorio nacional. Y a propósito de esta apertura, esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es miércoles 29 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. El mercado continúa rompiendo parcialmente el soporte de 3.200, pero aún no logra superarlo definitivamente, y esto porque ya llevamos varias jornadas en donde el mercado opera por debajo de la figura de 3.200, pero al final vuelve a subir. Ayer abrió en 3.195 y tuvo una jornada neutra. Operó en lateral porque formó un doji casi perfecto, porque cerró solamente 10 centavos por encima de su apertura en 3.195,10. La fluctuación de la jornada fue de 35 pesos, donde operó entre un mínimo de 3.182,10 y un máximo de 3.217,30. Se operaron 1.284 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.205,87, donde solo subió 7 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.200, 3.217 y 3.225, como soportes 3.186, 3.182 y 3.170. Niveles de soporte no visto desde hace más de 6 años. Para hoy los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantienen estables, mientras los inversionistas se preparan para un doble catalizador. El primero y lo más importante, la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Y por otro lado, los resultados trimestrales de dos gigantes tecnológicos, Microsoft y Meta. El Comité Federal del Mercado Abierto concluyó hoy su reunión de política monetaria de 2 días esta tarde a la 1. Si bien la expectativa general sigue siendo que el Banco Central mantenga las tasas de interés sin cambios, los operadores están aumentando sus apuestas a una posible subida de tipos o a una sorpresiva decisión restrictiva del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Los precios en los mercados de futuros reflejan una probabilidad aproximada del 69% de que las tasas se dejen quietas, pero existe el riesgo de un ajuste de 25 puntos básicos impulsado por el reciente repunte del petróleo crudo por encima de los $100, los nuevos aranceles a las importaciones y la persistente inflación subyacente. Los rendimientos en toda la curva de los bonos del Tesoro estadounidense se han mantenido elevados, lo que indica una preocupación generalizada en el mercado de que el presidente Warsh pueda anunciar un mayor endurecimiento en la política monetaria o afirmar una postura de tasas de interés elevadas durante un periodo prolongado durante su conferencia de prensa. Los acontecimientos geopolíticos también mantuvieron a los inversionistas en vilo después de ataques conjuntos de Estados Unidos y Arabia Saudita que tuvieron como objetivo a grupos respaldados por Irán en Irak y que Teherán lanzara misiles balísticos en el espacio aéreo regional, lo que provocó un aumento del 3% en los precios del crudo y reavivó los temores sobre posibles choques inflacionarios secundarios. Hoy la referencia Oren amanece en 85.90 y la referencia WTI en 83.21. Por el lado de las monedas fuertes amanecen operando en lateral con algo de volatilidad, el euro en 1.1387, la libra en 1.3293 y el yen en 163.68. Por el lado del peso mexicano también hoy amanece en lateral en 17.4663. En el calendario económico de Estados Unidos hoy conoceremos a las 9:30 los inventarios de petróleo crudo de la AIE y a la 1 la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal en compañía de su conferencia de prensa. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente día. Y ahora revisemos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY
indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional que está perdiendo algo de terreno, eso sí, bastante leve frente a esos principales pares en el mundo. En este caso tenemos un DXY que pierde parcialmente 0,04%, es decir, que se ubica en 101,37 puntos, digamos que un poco por debajo de esos niveles que habíamos visto de 101,40, 101,45 que había sido la constante durante las últimas sesiones, pero es un dólar que principalmente está respondiendo al factor geopolítico, que nuevamente se está enredando, como ya les estaremos ampliando, pero básicamente nuevamente ataques de lado y lado tras jornadas, digamos, de quietud desde el fin de semana, y aparte de eso, una reunión clave de la Reserva Federal, que recordemos tendrá su decisión de tasas sobre la 1 de la tarde de esto, nos referimos al territorio colombiano, principalmente pues donde el mercado descuenta una nueva pausa en las tasas de interés, pero el foco se desplaza en este caso hacia lo que diga el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sobre la posibilidad incluso de una subida de tasas en lo que respecta a la sesión o a la reunión de septiembre del Banco Central estadounidense. Hay principalmente este dólar a nivel internacional y aprovechando principalmente este tema, pues revisemos cómo se comportan a esta altura los principales índices de Wall Street, ya hablando de la primera economía del mundo. Comenzamos entonces por el Dow Jones promedio de industriales, que de momento tiene una variación negativa por el orden del 0,81%, parcialmente se ubica en 52.318 puntos a esta altura de la jornada, ahí pues digamos perdiendo algo de terreno, digamos que había sido uno de los más constantes en medio de resultados corporativos y datos macro que habían digamos un poco respaldado el movimiento de algunas empresas en este indicador. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense, que también tiene un comportamiento bastante similar. En este caso pierde 0,45% hasta los 7.395 puntos. Ahí, pues en el caso del Standard & Poor's, básicamente perdió el nivel clave de los 7.400 puntos que había incluso sostenido durante la sesión anterior, pero pues con todo el ambiente geopolítico, la expectativa también por lo que diga Kevin Warsh, la decisión de tasas de la Fed y también pues básicamente los resultados empresariales que hoy recordemos se conocerán también de manera importante entre hoy y mañana. 4 de las 7 magníficas pues también revelarán sus resultados trimestrales, pues todo eso hace mover estos indicadores y estos índices de manera particularmente a la baja en lo que respecta a esta jornada del miércoles. En este caso, también abordamos el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que en este caso tiene una variación negativa, el orden del 0,67% y el 0,70% como lo estamos viendo en tiempo real. Acá, con este comportamiento, se ubica en 24.706 puntos. Ahí sostiene ya muy cerca del soporte del nivel clave de los 24.000 puntos y pues un indicador que ha estado golpeado tanto por el tema geopolítico y el tema de los semiconductores con ventas masivas en las últimas jornadas. En ese sentido, les cuento que Wall Street opera con variaciones negativas este miércoles, mientras los inversionistas se preparan para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en una jornada marcada por el nuevo repunte en los precios del petróleo tras el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El mercado petrolero volvió a cobrar protagonismo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en una entrevista con Fox News que su país golpeará con a Irán, en este caso con dureza, en respuesta a los ataques sorpresa contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. En ese contexto, el crudo West Texas Intermediate de referencia estadounidense, el WTI, subió un 6,9% hasta los $89 por barril, mientras que las declaraciones también se produjeron después de que el Comando Central de los Estados Unidos, conocido como CENTCOM, informara que las fuerzas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos en un ataque sorpresa contra posiciones militares estadounidenses en Oriente Medio. Según el comunicado, todos los proyectiles fueron interceptados y la atención del mercado estará centrada, en este caso, en la decisión de tasas de la Reserva Federal y la conferencia de prensa de su presidente Kevin Warsh. De acuerdo con la herramienta FedWatch, los operadores asignan cerca de un 70% de probabilidad a que el Banco Central mantenga sin cambios su tasa de referencia en un rango del 3,50% al 3,75%. El sector de semiconductores se perfilaba para otra apertura negativa. El ETF iShares Semiconductor cedía levemente en las operaciones previas a la apertura, mientras que el sector acumulaba 4 sesiones consecutivas de pérdidas y un retroceso cercano al 7% en lo que respecta a la semana. Los inversionistas mantienen dudas sobre el retorno de las elevadas inversiones en inteligencia artificial y el creciente desarrollo tecnológico de China. Las acciones de SK Hynix cotizadas en este caso en Estados Unidos
bajaban un 2,1% en el premercado, luego de que la compañía cerrara con una caída del 9,6% en la bolsa de Seúl tras haber llegado a desplomarse hasta 15% durante la sesión asiática. En el frente corporativo, Procter & Gamble perdía más de un 2% en el premercado después de reportar ingresos inferiores a los esperados en el último trimestre. En contraste, Ford Motor subía un 4,9% tras superar las proyecciones de utilidades y mejorar su perspectiva para el 2026. Por su parte, Visa retrocedía alrededor de 1% después de presentar una guía que decepcionó básicamente a los inversionistas de Wall Street y básicamente llegó a esta jornada después de un cierre mixto durante el martes. El Dow Jones avanzó más de 500 puntos y sumó su tercera sesión consecutiva al alza, favorecido por el retroceso que registraron los principales referencias del petróleo a nivel internacional durante la sesión anterior. En cambio, el Nasdaq Composite cerró en terreno negativo por quinta jornada seguida, lastrado por la continua debilidad de las acciones de semiconductores. A nivel internacional, también les puedo contar que el ejército de Estados Unidos dijo que interceptó varios misiles lanzados por Irán en el primer repunte de violencia entre ambos países después de varios días de calma. El ejército de Estados Unidos dijo el martes que interceptó varios misiles lanzados por Irán. El comando militar CENTCOM escribió en X que los guardianes de la Revolución Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Escribió que todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito, aunque no especificó qué zonas fueron las atacadas. Ambas partes habían cesado el fuego durante el fin de semana, tras casi 2 semanas de ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán y repetidas andanadas de misiles y drones de Teherán dirigidos contra los aliados de Washington en el Golfo. El recrudecimiento de los combates a mediados de julio se produjo después de que Irán atacara varios barcos en el estrecho de Hormuz, paso clave para el transporte de hidrocarburos. Los bombardeos estadounidenses y sauditas del miércoles en Irak mataron al menos a una veintena de miembros de una alianza paramilitar ahora integrada en el ejército que incluye a grupos proiraníes, afirmó esta organización. Bombardeos estadounidenses y sauditas en Irak. El denominado Frente de Movilización Popular, una alianza paramilitar ahora integrada en el ejército, anunció que los ataques mataron a una veintena de sus integrantes e hirieron a una treintena. Estados Unidos y Arabia Saudita anunciaron que habían apuntado contra posiciones de milicias respaldadas por Teherán en Irak, en represalia por sus ataques contra fuerzas estadounidenses e instalaciones petroleras sauditas. El Frente de Movilización Popular se creó en 2014 para combatir a los yihadistas, antes de ser integrado formalmente en las Fuerzas Armadas. En su seno hay brigadas pertenecientes a grupos proiraníes que tienen fama de actuar por cuenta propia. Irak cuenta con Washington y Teherán como sus principales aliados, pero su enemistad ha convertido desde hace tiempo al país en un campo de batalla indirecta entre ambos. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses suben durante este miércoles, impulsados principalmente por el alza en los precios del petróleo antes de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal y posterior rueda de prensa con su presidente Kevin Warsh. Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos de interés, mantenga sin cambios en el rango del 3,50% al 3,75%, mientras que los mercados, en cambio, prevén una probabilidad del 76% de una subida de tipos, pero en septiembre, esto de acuerdo con la herramienta FedWatch. El aumento en los precios de la energía y la reanudación de las tensiones con Irán han complicado el panorama para el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, a pesar de los datos de inflación más moderados. Si bien Warsh asumió el liderazgo de una Reserva Federal que ha visto superar la inflación, su objetivo del 2% desde el 2021, el índice de precios al consumidor, una medida amplia de la inflación, registró un descenso inesperado el mes pasado, lo que redujo la tasa de inflación anual al 3,5% durante junio. Sin embargo, en las semanas siguientes, los precios del petróleo volvieron a dispararse en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. Irán atacó con misiles balísticos a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, como informó el Comando Central de Estados Unidos el martes por la noche, esto en una publicación a través de X. CENTCOM indicó que el ataque se originó en Irán, pero que todos los misiles fueron interceptados. Fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Esto fue lo que informó la entidad estadounidense.
En ese contexto, pues revisar cómo se comporta la deuda pública, principalmente, como bien advertimos, reaccionando a factores geopolíticos y también a la expectativa de lo que pueda decir el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. En este caso tenemos un avance en tasa de 2 puntos básicos al alza con un nivel del 4,62% en este caso. Podemos hablar entonces de una desvalorización, ya que recordemos que en el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, aunque de manera leve, como ocurre en este caso, pues cae el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar entonces de esa desvalorización, principalmente a la espera de lo que suceda en la rueda de prensa, que recordemos, para el caso de Colombia, será sobre la 1:30 de la tarde. Hablando de otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo crudo suben bruscamente este miércoles después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos atacará duramente a Irán en represalia por un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses en esa región del mundo. Trump declaró a Fox News que Irán recibirá una paliza después de que la Guardia Revolucionaria Islámica lanzara misiles balísticos contra las fuerzas estadounidenses. Abro comillas. Los atacaremos con fuerza, cierro comillas. Esto fue lo que afirmó el presidente de los Estados Unidos. Según un informe de Axios, Irán atacó una base estadounidense en Jordania y el Comando Central de los Estados Unidos afirmó que los misiles fueron interceptados con éxito. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses y saudíes también atacaron el martes múltiples emplazamientos logísticos y armas terroristas en el este de Irak, en represalia por más de 30 ataques con drones perpetrados en los últimos 3 días por terroristas alineados con Irán, según informó el Comando Central de los Estados Unidos. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó una actividad sospechosa y el capitán de un buque cisterna escuchó una explosión mientras navegaba por el sur del Mar Rojo, según informó la entidad o la organización en este caso. El aviso se emitió durante el martes, mientras que el incidente se reportó el lunes. Los ataques de los hutíes contra las instalaciones petroleras saudíes también han generado preocupación por el suministro. Y en este caso, los ataques de los hutíes contra la producción, el almacenamiento y la infraestructura portuaria de petróleo podrían interrumpir el suministro en toda la región. Esto lo declaró Björn van Jensen, asesor ejecutivo de la industria de Cenexa, en el programa básicamente Swag Box de la CNBC. Con ese contexto principalmente geopolítico, nuevamente recordemos que es uno de los mercados más golpeados por todo lo que ha sucedido desde el conflicto, que recordemos está activo desde el pasado 28 de febrero, pues vamos a revisar cómo se comporta el petróleo a nivel internacional y en este caso tenemos que iniciar por el Brent, que es el de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. En este caso tenemos un petróleo de referencia Brent que está ganando un 7% y se ubica parcialmente en $90 con 16 centavos el barril, ahí ya superando los $90 como digamos noticia clave en este momento, con una disparada superior al 7%. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del petróleo West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que tiene un comportamiento bastante similar, gana 7,08% y ya llega a los $84 con 89 centavos el barril. Ahí lo que sucede principalmente con esta escalada del conflicto con el sector petrolero. Y para ir cerrando, les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump recibió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una reunión calificada de positiva por ambas partes, que les permitió reafirmar su rechazo a que Irán se dote de armas nucleares. El presidente estadounidense Donald Trump recibió el martes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una reunión calificada de positiva por ambas partes, que les permitió reafirmar su rechazo a que Irán se dote de armas nucleares. Fue el primer encuentro entre ambos desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que desató la guerra en Oriente Medio y tras desacuerdos públicos sobre el conflicto. Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente no es solo una cuestión de palabras, fue una conversación marcada por una plena colaboración y apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo común, garantizar que Irán no obtenga armas nucleares, así como de otros objetivos. Fue una de las mejores conversaciones que he tenido con el presidente de los Estados Unidos, nuestro amigo Donald Trump. La Casa Blanca dijo que la reunión fue positiva y productiva. Sus relaciones tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán, cuando Trump cargó con insultos contra Netanyahu y lo describió como un tipo muy difícil. El primer ministro de Israel se esforzó en las últimas semanas en restar importancia a esas diferencias, calificándolas de desacuerdos tácticos. Fue el octavo encuentro entre ambos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.
La cita fue a puerta cerrada y duró alrededor de 1 hora y media. Washington afirma ahora querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán tras 2 semanas de bombardeos sin precedentes desde la tregua de abril. Israel no participó en esta última ronda de ataques. Trump separa oficialmente la ofensiva contra Irán de la situación en Líbano, donde Israel mantiene su propio pulso con Hezbollah, el movimiento aliado de Teherán. Washington quiere pacificar toda la región, donde las dificultades para transportar crudo y gas están impactando en la inflación en Estados Unidos. Otro de los puntos importantes entre Israel y Estados Unidos es la situación en la Franja de Gaza. Siendo las 9:09 de la mañana, les cuento que con esta información terminamos este espacio de apertura de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.